Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos por estos espacios? Les prometí un vlog de la FIL de Guadalajara. Grabé varias cositas, pero la verdad fue un caos, por lo menos para mí, en qué grabar y qué no grabar. Entonces, la verdad, narrativamente se me complicó un poquito cómo enlazarlo todo. Y después pues tuve más proyectos y más cositas ahí trabajando. Entonces pues ya no pude hacer nada. Actualmente acabo de sacar un nuevo libro que se llama Dientes de Leche. Estoy muy contento con el resultado. Lo hice en 2 meses y medio aproximadamente. Lo estrené en la mole que acaba de pasar ahorita en marzo. Y pues nada, muy contento con todo el recibimiento y muy agradecido con todo el apoyo. En esta ocasión, como lo podrán ver en el título, vamos a hacer una exploración de mis actuales experiencias en cuanto a, digamos, artistas y obras que están influenciando mi trabajo actualmente. Hoy en día, en este momento, son las referencias que estoy viendo y que estoy consumiendo para crear mis propias obras, mis propias historias. Entonces, pues acompáñenme por este recorrido. Tal vez sea un videito un poquito largo porque voy a ir explicando poco a poco qué es lo que me gusta de cada una y qué es lo que encuentro tan fascinante de alguna manera para querer replicarlo en mis propias obras con mi propia voz y mis propias historias. Así que vamos allá. Pues muy bien, vamos a comenzar. Aquí tengo varios de los libritos que a lo largo de los años, de los últimos, no sé, 3, 4 años he ido como coleccionando. Y pues miren, son estos los que les voy a ir mencionando. Vamos a empezar por lo que yo considero como lo más mainstream y después iremos como recorriendo hacia lo que tal vez no es tan conocido, pero igual está increíble. Y bueno, yo considero que tengo un estilo bastante pop en lo que cabe para la lectura de cómics, pero pues vamos a ir viendo poco a poco para ver qué les parece. Entonces vamos a retirar esos libritos de aquí. Nos vamos a quedar con el buen y el conocido y el increíble Mike Mignola con El asombrosa cabeza de tornillo y otros objetos extraños. Esta edición la conseguí en mi viaje a Europa cuando pude ir al Festival de Angoulême en Francia y pues me di un saltito a Barcelona y entonces allí conseguí esta edición por Editorial Norma, que estaba bastante bonita. Y pues bueno, es uno de sus clásicos. De hecho creo que con esta ganó un Eisner. Y pues bueno, o sea, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya de todos los artistas que hemos estado siendo influenciados por el estilo de Mike Mignola, que mezcla como con estos elementos de síntesis, de estilo, del trabajo, pero al mismo tiempo lo mezcla con detalles que hace que se vea como muy detallado. Es decir, toda esta zona, si la ven acá, es súper como simple, porque solamente son manchas, son siluetas, son formas que sobresalen de la oscuridad. Sin embargo, ves todos los detallitos de cómo hay un cable por acá, cómo se une este cable a esta parte de la máquina por acá, y cómo terminan y mezclan y tiene como esta forma de no terminar necesariamente las figuras, pero aún así las ves completas y todo se ve cohesivo. Es algo que de alguna manera él ya tiene como súper instaurado en su mente y hace que funcione perfectamente, aunque a ciertos personajes no se le vean el rostro, por ejemplo. Entonces, sobre todo aquí, lo que me gusta muchísimo, aparte de que yo compré este específicamente porque quería ver su trazo, es decir, Mike es un artista increíble que actualmente es súper prolífico, escribiendo diferentes historias que luego se las da a otros artistas para hacerlas, que también les quedan muy bien. Pero en mi caso, yo quería ver como algo que fuera chiquito, que no fuera, por ejemplo, Hellboy, que pues son luego varios números para poder conocer toda su historia. Entonces, estas son un compendio de esta historia principal, que es El asombroso cabeza de tornillo, y otras pequeñas historias que pueden ser unas cuantas páginas,
que están hechas específicamente por Mike. Entonces yo quería ver, digamos, cómo él narra, porque en ese momento no, sí me gustaba, sí tenía obviamente su influencia, un par de cómics de Hellboy, pero no como toda la magnitud de lo que puedo ir a contar como de esta manera más simple, por así decirlo. Entonces, fue una gran compra de la que no me arrepiento y de la que sigo intentando como estudiar estas maneras, estas formas como de diseño de personajes que son tan simples, pero que tienen estos elementos que los hacen tan interesantes visualmente. Y sobre todo sus cráneos y sus diferentes como detallitos que los hacen ver como tan creepy, pero al mismo son tan reconocibles, tan replicables, aunque sea complicado replicarlos. No sé, es algo que está súper cool. Generar como este tipo de siluetas y de formas, estos negros completos que la verdad son de otro mundo. Entonces, ya yendo como a las historias cortas, tiene unas muy divertidas por acá. Una de las que más me gusta es esta, la de Abu Gunk y las judías mágicas. Me gusta mucho el factor de que muchos comienzan como con una especie de narrador, ¿no? En este caso nos está contando como la historia de este personaje y cómo encontró como esta enredadera de las habichuelas mágicas. Y pues ahorita, actualmente, Mike está sacando una edición especial ilustrada de Pinocho, que está en Kickstarter y que ya lleva así como más de 1000 personas apoyándolo, y lleva como el, no sé si 300, 400% de lo que originalmente iba a tener. Es una barbaridad, pero tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la clásica de las habichuelas mágicas, reinterpretada bajo su versión un poco más creepy, más siniestra. Y como una chica se las comió porque tenía hambre, pero entonces comenzó a surgir la enredadera y pues creció de ella, ¿no? Entonces son elementos que de alguna manera cuando yo los leo digo, wow, esto está tan creepy, pero al mismo tiempo está tan cool que la sensación que me genera es algo que yo quiero replicar. No necesariamente contar esta misma historia, pero tanto la fusión de la gráfica con la narrativa que está contando me impacta de tal manera que yo quiero crear mis propias historias y generar sensaciones similares. Y es algo que estoy buscando como constantemente. Entonces son varias historias en las que pues vamos viendo cómo aborda diferentes personajes y cómo resuelve diferentes páginas de la mejor manera que puede, ¿no? Y cómo tiene como estos contrastes que funcionan tan bien y que se leen de tal manera tan fluida que es algo que yo, no sé, me inspira mucho, ¿no? También me gusta mucho que es muy cortito, La bruja y su alma, que de hecho, para los que creo que no lo mencioné al inicio del video, pero no es como que estuviera específicamente inspirado de porque no lo tomé tanto de referencia, pero digamos sí tengo como el vestigio de haberlo leído. Las historias cortas que hice para Dientes de Leche y otras historias están basadas como en este formato de presentar una situación como muy simple, o no muy simple, pero sencilla, y que en unas cuantas páginas se resuelva la situación. Y aquí ya terminó. Entonces, el reto que me agregué en este sentido fue que fuera mudo. Entonces, que aparte de que fueran poquitas páginas, se contara solamente con las acciones que pudiéramos ver los personajes. Próximamente, probablemente para cuando se publique este video, todavía no está mi tienda en línea, pero en abril va a regresar. Así que si están viendo este video todavía en el mes de abril y tal vez principios de mayo, probablemente todavía esté abierta la tienda en línea por si le quieren echar un ojazo a Dientes de Leche y otras historias. Entonces, pues bueno, el entintado, el tipo de historias tan sintéticas, todas las composiciones de sus páginas, cómo aborda, cómo no es esto solamente negro, sino tiene como estos picos que contrastan con el fondo y aún así se entiende que es la noche. Es una unión tanto con Dave Stewart, que es el colorista, que hace que todo funcione increíblemente.
Entonces, pues sí, Mike Mignola, tanto en sus historias cortas como en las largas que está haciendo ahorita serializadas con Hellboy y sus otros tipos de historias, son increíbles. Y este es una gran referencia. Entonces, continuando con esta misma línea, otro de mis artistas que actualmente son así como los favoritos que sigo tomando súper en cuenta, viene mucho de la mano. Tal vez digan otra vez Mike Mignola por la portada, pero no. Falcon Spear es sí basado en personajes que en algún momento comenzó a escribir Mignola, pero tiempo después se puso a colaborar para una serie de pequeñas historias, de pequeños libritos con Warwick Johnson Cadwell, alias Woko, en la que comenzaron escribiendo Mr. Higgins Comes Home y después Our Encounters with Evil. Y esta es la tercera entrega de estos personajes, que es una historia como autoconclusiva, y pues es una de mis favoritas de las tres, la verdad. Entonces, primero pues sí te quedas impactado por la portada, porque les insisto, Mignola es un maestro en generar portadas. Para hacer portadas yo la verdad soy muy malo, o me cuestan mucho, entonces lo que hago sí es cada vez que puedo regresar a ver las portadas que ha hecho Mignola, tanto de los libros que tengo como pues de otros en internet en general, y vaya, sí ayuda por lo menos en elementos compositivos y demás de cómo podría funcionar en una página. Pero entonces saltamos a un estilo muy distinto del que podrían imaginar, basado como en una historia de Mignola, pero que a mí me vuelve loco. El arte de Warwick, para empezar, técnicamente es algo que me fascina, que he estado yo intentando replicar. De hecho, todo esto que ven está hecho a lápiz. Voy a intentar acercarlo para ver si se alcanzan a ver como algunos de los... Ay, creo que no estoy enfocando. Pero bueno, algunos de los trazos y de todos estos elementos se ve como fueron nada más como los rayones y los elementos y así, ¿no? Como muy sueltecito, muy sketchoso en momentos. Y me encantó mucho esa libertad y desde hace tiempo yo quería hacer algo similar. Lo logré, otra vez repitiendo, con Dientes de Leche, que fue como mi prueba para ver si yo funcionaba, si las historias que quería contar funcionaban con ese estilo. Y pues la verdad, por lo menos en blanco y negro, a mí me encantó todo el resultado. Estuve mucho más tiempo separado de la computadora, porque algo de lo que yo venía de mucho tiempo, y pues también por elementos de practicidad, tanto El rumor de los huesos como Ewi, que estuvo antes, pues toda La flor del mar, y esta de Hide and Seek, que salió también para Webtoon, pero en la versión en inglés, todo lo hice en computadora. Desde el boceto, desde así como toda la planeación era desde allí. Entonces yo no paraba de estar en la computadora y decía, ya quiero alejarme de eso. Entonces, pues hasta el año pasado, finales, logré conseguir mi impresora, como lo vieron en el videíto de el Studio Tour, por lo menos en la base. No ha cambiado mucho en los últimos días, o semanas, meses, pero pues es eso, la mesa de luz y así, lo que me ayudó como a intentar este estilo, y la verdad me enamoré. O sea, porque algo que me pasa mucho, que aunque no lo intente, es que siempre existe un sentido de perfeccionismo cuando estamos trabajando con digital desde el principio. Queremos que cada trazo, cada línea sea como muy perfecta. Y otra cosa que fue como súper definitiva es que yo intenté por muchos meses encontrar un brush que diera como que fuera lo más similar al acabado que tiene este lápiz, que es movido un poquito con los niveles para que se oscurezca más, pero que no sea como o muy gris o demasiado oscuro que se queme, por así decirlo, y que ya no se vea como lápiz. Lamentablemente no lo encontré. Por más que me esforcé, o se pasaba justamente a hacer como muy grises todo, o a hacer muy oscuro, y la texturita que dejaba no me funcionaba. Entonces decidí cambiarlo y pues hacerlo de la manera que tenía que ser, que es directamente con un lápiz. En este caso es más con un portaminas, o no sé cómo le llamen, pero yo le llamo así, que es y que con estas
viñetas con estas cosas, es lo que lo hago. Y la verdad lo disfruto mucho. Me permite ser un poquito más suelto con los trazos, más natural, por así decirlo, y disfruto más el hacer cada una de las páginas. Algo que me gusta mucho de este estilo y de este autor en particular es su no miedo, por decirlo de una manera, a torcer, ya que no todas las cosas que todos los elementos queden perfectos, porque además funciona con todo lo que está haciendo. Es decir, los ángulos de los brazos y luego en comparación de cómo está la perspectiva en el fondo, no siempre es como la más, digamos que punto de fuga perfecta y correcta y específica. Pero aún así, dentro del estilo como lo está manejando, por ejemplo, en este panel, llegamos a ver el fondo, pero cómo está esta línea por acá, que son de los donde ponen el portaequipajes, bueno, el equipaje en general, y cómo ellos están abajo. Pero a pesar de lo torcido y así, es algo que le da tanta naturalidad y para mí le da como tanto sentido como orgánico, que es algo que de verdad yo intento como seguir en la medida de lo posible, y que todavía funcione como con el tipo de estilo que estoy manejando. Por ejemplo, aquí también tiene esta página, ¿no? Esta viñeta en la que el círculo ni siquiera es perfecto, no es como que se vea como una ventana de un carruaje victoriano al pie de la letra, ¿no? Como podríamos ver en otras obras y así. Entonces es algo, esta soltura junto con la técnica es algo que estoy intentando replicar y que estoy intentando manejar con más naturalidad dentro de mi trabajo. Y bueno, ya hablando directamente de la historia, también es una historia que funciona muy bien, que les da más vida a los personajes, nos permite conocer un poquito más de su contexto, o al menos parte de su pasado, y cómo va evolucionando hasta, pues digamos, estas historias clásicas que van más hacia lo vampiresco y el misterio de los cazavampiros y las situaciones que ocurren en ese sentido. Entonces, yo lo recomiendo mucho. A mí me divirtió mucho, me sigue inspirando bastante y sí recurro bastante para ver cómo soluciona ciertas cosas y cómo luego simplemente deja ser en la página estos happy accidents que menciona Bob Ross en sus videos y que a todos nos enternece el corazón y nos deja seguir creando. Entonces este es Falcon Spear con Warwick Johnson Caldwell, una joyita increíble. Ahora vamos a ir a títulos un poco menos conocidos. Al menos considero yo, tal vez ustedes sí lo conozcan. Este se llama Bags or a Story Thereof, que originalmente fue un cuentito corto creado por Patrick McHale. Quienes no lo ubiquen, es el autor de Over the Garden Wall. Y está ilustrado por un artista que yo conocí, no me acuerdo muy bien, creo que simplemente apareció en redes, pero me llamó mucho la atención porque su entintado es muy peculiar. Esta es una de sus obras, yo creo que más light en entintado, como en acabados y demás, pero sí sigue mucho la parte igual como de Mike Mignola en todo trabajarlo con tintas. A diferencia de Warwick, aquí sí son como tintas y altos contrastes que funcionan muy bien, pero que es distinto el tipo de acabado que están buscando, ¿no? Entonces, obviamente yo me fui también mucho por la finta de ver qué tipo de historia, aparte de Over the Garden Wall, había escrito Patrick y cómo funcionaba, ¿no? con el arte de Gavin, que fue el que se dedicó a traducir todo de este librito a esta obra. Entonces, la verdad tiene mucho mérito en su base. Algo que me gusta mucho de esta edición en general es que tiene como un acabado como si fuera libro viejito, como que está manchadito y las páginas tienen como este acabado más como de librito antiguo. Y además la colorista, que es... ¿cómo se llama la colorista? Whitney Cogar. También hizo un gran trabajo para darle un acabado como más de cómic antiguo.
y funciona perfecto con el intentado de Gavin. Entonces aquí, más como que destacar directamente un estilo per se, yo creo que fue la naturalidad con la que digo, o con la que nosotros los autores a veces pensamos en muchas cosas cuando estamos creando una historia. Muchas veces idealmente surgen como de esta pasión innata, natural, que de repente llega, digo, quiero contar una historia sobre esto. Quiero que se vea increíble o se sienta de esta manera a partir de un personaje o de una situación. Sin embargo, muchas veces luego vamos hacia la parte pues, que es natural, que es la de pues, esto me tiene que remunerar. Esperemos que le guste como a más personas, ¿no? Y que pueda ser un éxito. Y a veces nos restringimos de ciertas cosas que podríamos haber hecho que no hacemos por ese tipo de pensamientos. Entonces, en este caso es esta libertad total de decir, esta historia la estoy contando porque me nació, es algo que quería contar, no importa lo rara que sea, y pues tuvo como todo este proceso en el que al fin se convirtió en un cómic y creo que es como lo más accesible para adquirirlo. Entonces, es una historia de este personaje que se llama John Motz, si mal no recuerdo, que pierde a su perrita Betty y quiere ir a buscarla. Entonces se la pasa buscando como por el pueblo, sospecha de todos, no confía en nadie. De repente en el basurero se encuentra con una morsa. Más adelante se encuentra con unos bullies que lo mandan al bosque. Y entonces ahí se encuentra en una casa formada de huesos con nada más y nada menos que el diablo. Que el diseño me encanta, que es de hecho el de la portada. Y les digo, tiene como todo este alto contraste con esta textura. Digo, es algo que yo quiero intentar, que quiero ver cómo me podría funcionar a mí. Y que de hecho para el próximo cómic que voy a realizar me gustaría intentar hacer esto porque va a ser a color. Vamos a ver en la medida de lo posible qué tanto lo logro, pero sí es algo que definitivamente quiero intentar. Es una historia que les recomiendo también mucho, es bastante rarita, pero a mí me funciona muy bien, es como totalmente my taste. Y pues dense, si pueden, adquiéranla. Todo esto no sé aquí en México dónde se pueda conseguir. Lamentablemente solamente este tipo de obras las he podido conseguir a través de Amazon. Y pues nada, si quieren echarle un ojito, búsquenla en Amazon y que seguro la encuentren. Otra de las obras, que de hecho es la última que he adquirido en estos días, es Where Black Stars Rise, hecho por Nadia Shammas y Mary Enger. Shammas es la autora, es una escritora de cómics y demás que recientemente acaba de publicar varias obras junto con otros artistas que se volvieron muy populares. Otra de ellas se llama Squire, que personalmente no me gustó mucho por diferentes motivos que ahorita no comentaré, pero esta obra me gustó mucho más. Y el estilo de Mary Enger tiene puntos que también me gustaría replicar, como lo estaba mencionando en los otros tipos de obras, como el de Falcon Spear y obviamente Migniola. Porque es como esta mezcla de color y de formas que utiliza recursos que yo digo no he visto en otras obras, en otros cómics, y que podrían funcionarme muy bien para el tipo de historias que quiero contar. Algo que tiene mucho esta chica, la artista Mary, es que ella es colorista, es dibujante y también ha sido letterista. Entonces eso le permite hacer unos juegos narrativos de composición súper interesantes que yo no había visto antes y que de alguna manera creo que pueden funcionar, unos mejores que otros dependiendo de la situación. En este caso, este tipo de elementos en los que estamos viendo como la ventana tintada y como detrás estamos viendo el speech bubble o el globo de diálogo para, digamos, que reflejarnos que lo estamos viendo como desde fuera. Y es un recurso que comienzo a utilizar bastante seguido. Hay veces en los que yo lo veo un poquito más risky,
cuando utilizamos este tipo de como lettering narrativo, en el que estamos contando algo y nada más se cuenta como sobre las imágenes, porque podría medio confundir hacia dónde está yendo la lectura al no tener como un recuadro como específico. Digo, aquí siento que funciona, es posible de repente perderse un poquito, pero en general está bastante bien. Algo que también me gusta, que digo, wow, ¿cómo le hace? O sea, cómo lo trabaja de esa manera. Insisto, este tipo de recursos son increíbles. Incluso es como esta viñeta y dentro está fragmentado para hacer como una viñeta todavía más pequeña, en la que se siente más íntimo la interacción de los personajes. Algo que me gusta mucho, les estaba comentando, como visualmente, son composiciones como estas, que por el manejo del color, por el manejo de la narrativa, tienen un impacto muy grande. Incluso aquí se están como desvaneciendo en las mismas viñetas y están formando como parte de la misma composición. Y es algo que yo siento que es algo que no he visto en muchos cómics y que se pudiera hacer. Tiene algo, yo vi por ahí unos reviews antes de adquirir esta edición, que tiene como algo kandinsquesco de Kandinsky en sus composiciones, que son muy como visualmente locochonas, y que luego algunos como que se podrían confundir ciertos elementos. Hay veces en las que digo, me agrada mucho sus texturas y fondos, pero en ocasiones siento que puede ser un poco confuso para el lector de qué está ocurriendo en ese momento o dónde está quién. Por ejemplo, aquí se supone que están en una obra de teatro y están viendo como las acciones de la obra y qué está pasando aquí y allá, pero la verdad los personajes luego están como mezclados con el fondo y tiene todos estos elementos que lo hace un poquito más complicado de digerir visualmente. A mí me encanta, o sea, si lo veo como imagen es como wow, ¿no? ¿Qué es esto? De hecho, esto lo tengo como fondo de pantalla de mi celular, pero de otra manera siento que son, insisto, formas que pueden funcionar muy bien, pero hay que tratarlas con mucho cuidado, o si no, visualmente puede ser algo bastante confuso. Pero bueno, yo les recomiendo también mucho adquirirla. Esta está ahorita a la venta. Este es, creo que, el de los más fáciles que pueden encontrar en Amazon. Y pues si tienen alguna otra tienda que venda este tipo de cómics, pues adelante, la verdad, aprovechenlo. Está bastante cool. Es sobre una chica inmigrante que comienza su carrera, bueno, no su carrera, sino a dar terapia, psicoterapia, y todo el proceso con su mentor, con el que le está llevando como las asistencias en sus terapias, y el trato con una paciente con esquizofrenia. Entonces está bastante cool, el arte lo complementa muy chido y tiene sus toques ahí como medio de terror, entonces está padre, adquiéranlo. Ahora vamos como por los que considero un poquito más raros, que sería en este caso de la editorial Novel Press, que es de Inglaterra. Y esta obra es de hecho de 2014, yo la adquirí como hace unos 5 años. Se llama In a Sense Lost and Found, del artista Roman Muradov, que digamos esto es de sus primeras obras, entonces creo que todavía es como conceptualmente más como construido, como recto, por así decirlo, porque si vieran sus obras actuales, sus texturas y formas son una experimentación total del trazo y de cómo narrar una historia que está a otro nivel. Yo la verdad no llego a tanto, no aspiro a llegar a tanto, pero eso tiene elementos que me gustaría mucho replicar y que desde el principio, desde hace tiempo, es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Visualmente. Tiene estas partes en las que sigue siendo entintado. Me parece que estas obras en su momento fueron todas trazadas tradicionalmente. Tiene una composición bastante como clásica de estos de 3x3.
que te da un ritmo muy particular al momento de contar como la historia. Y tiene composiciones, sobre todo como estas 2 páginas, que son algo que me gustan. A mí luego me cuesta mucho hacer cierto tipo de muchedumbres y de generar como este tipo de sensaciones de abrumamiento, que no sé, de las maneras como clásicas que ya tal vez hemos visto tanto en películas como en otros cómics un poco más mainstream. Y que de alguna manera con este estilo, con esta forma de trabajo, se transmite perfectamente y de una manera poco común, ¿no? Tiene recursos y tiene formas que creo que son excelentes. Incluso aquí, por ejemplo, esta es una habitación que está súper como atiborrada de cosas y ella está buscando algo y no, la perspectiva no es como la que pensaríamos de que mira, aquí está el punto de fuga y entonces esta línea se va para acá y esta línea se va para acá. Sí tiene como una base para que digamos todo se vea coherente, pero como el empalmamiento de formas ayuda muchísimo a que visualmente se vea distinto, ¿no? Y creo que se vea como mucho más reconocible, con un estilo increíble, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y que le da como mucha naturalidad. Entonces es algo que yo estoy intentando también aplicar, o sea, al igual que Warwick con Falcon Spear, que tienen como estas perspectivas que no necesariamente corresponden a una perspectiva específica. Es algo que quiero como explotar lo más que se pueda dentro de lo que ya he estado construyendo. Entonces, la verdad, esta es una obra muy peculiar, muy interesante para el estilo. De hecho, tengo 2 copias de esta. No me acuerdo por qué. Una la compré en Amazon y otra directamente la compré con NoBro. Aunque al pedirlo desde Inglaterra, pues tardó como 1 mes y medio en llegarme. Entonces, toma eso en cuenta. No sé si lo siguen teniendo a la venta, pero la verdad, la edición está súper bonita. Está muy bien trabajada. Y pues es uno de mis tesoritos. Por último, y pues ya que estamos llegando a la media hora, o por lo menos en esta parte un poquito más, tenemos de esta misma editorial, Skip, de Molly Mendoza, que es de Estados Unidos. Y tiene una historia bastante surrealista, y ya si lo ven desde la portada, está súper bello. Y de hecho tiene no sé si se alcance a ver, pero tiene una textura que es esto cuando comprimen un poquito como la portada como desde atrás y tiene como cierto relieve, que a este acabado súper artístico le viene de maravilla, ¿no? Les digo que en NoBro, por lo menos hasta estas ediciones, cuidan muchísimo como todo el acabado de las obras, y la verdad está bastante cool. Miren cómo empieza, súper artístico, súper sueltito. Y creo que aquí naturalmente se puede ver como qué es lo que más me inspiró de esta obra, que es igual, creo que como en conclusión, digamos, voy a ir ojeando, pero voy a ir como sacando estas mismas conclusiones que yo voy sacando o que he estado como ahorita pensando, revisando estos cómics. Lo que busco es como cierta soltura que me permita transmitir mejor las emociones y la atmósfera del cómic. Por ejemplo, yo no busco tener como este acabado tan pictórico dentro de mis historias, ¿no? Que se vuelve como estas situaciones como más abstractas y elementos. Sí busco generar este tipo de composiciones que logren transmitir como estas sensaciones aquí, por ejemplo, de soledad o como hasta cierto punto abandono, y de repente tener la simpleza para simplificar lo suficiente de mis personajes y que sean un par de trazos y un par de elementos y que se sigan como reconociendo de alguna manera. Entonces, con el lápiz, que es lo que estoy intentando como utilizar como main tool para mis obras, con sus limitaciones, ver cómo puedo generar este tipo de composiciones que transmitan mucho, que logren comunicar de la mejor manera las historias que estoy pues queriendo mostrarles a todos ustedes con mucho cariñito y mucho esfuerzo.
Entonces, esta es una historia como bastante fantástica, que juega muchísimo con estas formas abstractas, que es algo que a mí me cuesta el mundo hacer, de verdad. O sea, es algo que no se me da naturalmente, y que no estoy seguro muy bien como qué estado mental o de dónde tengas que venir como creativamente para poder desarrollar estas composiciones, ¿no? Y estos elementos que la verdad están muy cool. Esta es una historia que habla sobre la amistad y sobre la aceptación, bien bonita. Me parece que ahorita tiene la editorial una edición un poquito más pequeña, más sencilla. No sencilla en cuanto que es, creo que portada de papel, o sea, como portada blanda, y está reducida en tamaño, pero aún así sigue disfrutando súper bien como la edición. Yo lo recomiendo bastante. Es algo que voy a seguir intentando como buscar, aprender, y pues los dejo tantito disfrutar del arte y de los colores, y de cómo los colores narrativamente influyen muchísimo. Esta es una de las obras que te transmite mucho con los contrastes de color. Vean esto. El poder de repente de estar como en estos márgenes, como todo esto cortado y así, y de repente saltar como a estas escenas, creo que es algo que vale mucho, y que vale mucho la pena intentar como no replicar necesariamente, no como réplica, como copia, sino tenerlos en cuenta para ver dentro de nuestras historias en qué momento podemos utilizarlas y darle otro ritmo a la lectura, otro ritmo a nuestra historia, y liberar al lector de un margen como tan cerrado, que yo disfruto mucho, cabe remarcar, pero creo que se vale muchísimo y tiene un valor increíble esto. Esto es Skip, de Molly Mendoza, igual por editorial No Bro, que está súper chido. Y ahora, como pilón, y pues lo dejé al último porque todavía no tengo la edición física, pero la verdad también es una de mis súper influencias en la vida. Se llama Benjamin Schipper. Tal vez ya lo han escuchado antes, yo lo menciono como a cada rato. Y su obra se llama Joe Dead and the Graven Image. Yo lo vengo apoyando, siguiendo desde, no sé, igual como hace 5 años, 4 o 5 años, cuando estaba comenzando a sacar esta historia a través de Patreon. Y esta historia, Joe Dead, se acaba de estrenar el día de hoy, bueno, no el día de hoy, sino esta semana, en Estados Unidos, por Dark Horse Comics. Y pues yo estoy ya esperando a que me llegue mi copia, pero todavía me va a llegar como en un mes. Entonces, pues les quiero mostrar nada más también el estilo, para que puedan checar como las influencias. Este también es un artista que todo su trabajo lo hace en lápiz. Él sí lo lleva como a este punto muy clean, que parece como tinta, pero aún así le permite jugar mucho con las formas y las siluetas. Algo que me gusta mucho de su obra en general es cómo logra simplificar y mantener así de simple sus, digamos que escenas. A mí me cuesta de repente dejar como pequeños elementos abstractos que se vean como más sencillos de lo que podrían o deberían ser, según yo, o según mis inseguridades en el momento. Entonces, es algo que yo le admiro muchísimo. Cabe mencionar que este no es el color final, esta es una de las versiones que yo obtuve gracias a Patreon en su momento, pero el color lo cambió. Él algo que tiene es como esta sensación y deseo de mejorar todo el tiempo, sobre todo su obra, y esta obra literalmente la rehizo como 6 veces. Redibujó como el capítulo 1, que es este que estamos hojeando, muchísimas veces. Yo he visto esta escena como en 5 versiones distintas, pequeños elementos, composiciones distintas y así. Pero la verdad no sé si pueden ver como esta soltura también de cómo juega con los elementos de composición, de salirse de las viñetas, como esta naturalidad, como esto como más roundy, como redondeado, que queda muy bien, y que es algo que yo estoy intentando mezclar de alguna manera, que también se vea así de natural y orgánico. Entonces creo que son elementos compartidos muchos entre los diferentes autores,
Él también, por ejemplo, y como pueden notar en composiciones como esta, también está muy influenciado de Mike Mignola, pero con sus acabados le da un toque bastante distinto, que al final creo que funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien para lo que él quiere contar y para lo que él quiere hacer. No voy a spoilear mucho más. Yo les invito a que en cuanto puedan aparten su edición de Joe Dead y disfruten de esta increíble y gran historia. Es uno de mis artistas favoritos. Yo lo sigo, yo disfruto cada uno de sus procesos y pues probablemente haga un videito mostrando el cómic y dando mis opiniones cuando lo tenga a la mano. Pero de momento les muestro como estas imágenes para que se queden como picados y pues nada. Creo que en esta ocasión ya terminamos el videito. Muchas gracias por estar aquí. Voy a tener videos variados. Algunos van a ser más cortitos, algunos van a ser tan largos como este. Porque yo, por ejemplo, cuando consumo videos en internet, la verdad es mientras estoy trabajando. Entonces son muchas horas las que pues estoy trabajando. Entonces a mí los videos largos son los mejores. Entonces pues voy a dejar este videito así de larguísimo. Va a ser creo que el primero en el canal que va a ser así de choncho. Pero pues si tienen un tiempo, si lo quieren tomar como kinda podcast, aunque sí hay imágenes que ver, podría funcionar. Si tienen dudas, comentarios acerca de las ediciones, por favor háganmelo saber. Y les quiero comentar que probablemente el siguiente video vayan a ser mis influencias de la antigüedad. De la antigüedad me refiero a hace tal vez unos 8 años, ¿no? Algo por el estilo. Y probablemente pasemos por algunas de las páginas que hice en ese entonces. Hasta entonces, nos vemos. Gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Un abrazote. Y bye.